noches a todos los países y personas que nos abren sus bocinas. Shabbat Shalom a los que nos estén escuchando en Shabbat. Y sean bienvenidos al último programa del libro de números, Bamidbar, de la serie Maravillas Escondidas en la Torá. Transmitiendo desde la página buscandoloescondido.com, todo junto, sin espacios, desde el norte de México. Este ya es el programa número 43, ya llevamos bastantitos. Gabriel, buenas noches, Gabriel Estrada, ¿cómo te va? Ya ¿Todavía allá dijo, por Guadalajara, va? todavía, pero ya mañana ya me regreso para mi ranchito. Pero sí, acá todavía en la tierra del tequila y los mariachis y las tapatías con sus ojotes grandotes aquí. Pero bien, bien. Con las cananeas dijiste tú. Sufriendo. Sufriendo, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues este es el programa número 2 de esta semana. Ya habíamos grabado uno por allá el martes de esta semana. Se subió el miércoles ahí en la página. Y si estás escuchando y no sabes de qué te estoy hablando, bueno, ahí chécalo en la página, ya sea en la de Facebook o YouTube o en la página buscandoloescondido.com. Hay una porción que se llamó, ya se me olvidó cómo se llamó, Matot. Matot, sí. Ahí si se les pasó, pues para que se pongan al corriente. Me gustó mucho la parasha pasada. Y pues esta parasha se llama Masé o Mase. Y es los capítulos 33, 34, 35 y 36 del libro de números. Y se termina el libro de números ya con esta parasha. ¿Puedes creerlo que es tan rápido ya? Pues, Terminemos pues en no, 4 días. la verdad no lo puedo creer porque siento que acaba de comenzar el proyecto del que hace menos de un año me habías hablado y de pronto ya estamos en el último libro, prácticamente estamos por comenzarlo en la próxima semana. Híjole, la verdad es que el tiempo pasa bien rápido, ¿eh? Pasa bien rápido. Ya terminando de Deuteronomio o de Barim, son 11 programas nada más y terminamos No la Torah. manches, Ya, vamos, ya casi híjole, acabamos la Torah. que Y empezar un nuevo ciclo de estudio en casa. así es, exactamente. Y hablando de eso, bueno, pues las encuestas siguen más o menos el mismo perfil que platicamos el martes, de si de la pregunta de que si quieren que sigamos O con el sea, estudio de los que no profetas. quieren, ¿verdad? Si me habías dicho. Sí, nadie, todos van puros que no. Entonces, pues, muchas gracias. Este es el último programa. Ay, ay, No, pues pues hasta hay que ahorita. definir un orden, Memo, ahí para tratar también de llevar algo cronológico. Yo creo que ese es un reto muy interesante. Ujú. O no sé, tú cómo quieras manejarlo. Pues yo había pensado con el Haftará, o sea, Ah, ok, las porciones de los profetas que concuerdan con la porción de la Torah ok, de la semana en curso. ok. Y pues hasta ahorita pues han dicho que sí y pues no sé por qué no han dicho que no. Yo si estuviera del otro lado diría que no. Y ya vi que tú también. Y Pues es que nos hace más responsables, Memo, esa es la parte que a veces la gente, o sea, decimos, sí, sí, qué padre, pero la verdad es que los profetas hablan acerca de cosas que hizo el pueblo y que son cosas que hoy hacemos nosotros, ¿no? Cuando digo nosotros me refiero a los seres humanos en general. Entonces la Torah, si hasta ahorita ha sido un espejo, pues la Torah se convierte en un espejo mucho más nítido porque de pronto vamos leyendo con cosas, ejemplos. sí, claro, como ya son ejemplos, pues, híjole, dices, pues es que esto yo lo he hecho, ¿no? Entonces, ahí está el asunto. Entonces, si usted votó y dijo que sí, usted no sabe en lo que se está metiendo, Pues bueno, pero, ya pero le veremos daremos, está bien. en qué nos metimos. Y sobre la otra encuesta, pues sigue igual también el mayor porcentaje piensa que este septiembre empieza ya la tribulación. Este, como pusimos ahí en la nota, nosotros opinamos que todavía no empieza la tribulación, que pueden ser comienzo de dolores de parto, que lleven a otras cosas, pero la tribulación en sí, bueno, al menos mi opinión personal, pues no, todavía no. Ya merito. Ya merita, esperemos, ¿verdad? Que nos toque. Esperemos. Y
Y pues bueno, nada más tenemos ahorita esas dos encuestas. Pues encontré en la página cómo hacer encuestas y pues ahora ahí ando Órale. emocionado Sí, haciendo ya encuestas. vi, ya vi. Ahí disculpen. Pues vamos a comenzar entonces esta parashat llamada Masé. Y como comentaba, es capítulo 33. Son 4 capítulos, están en extensión, pues están larguitos. Yo creo que vamos a resumirlos. Ahorita el capítulo 33 nos va a hablar básicamente de todo el recorrido que hicieron el pueblo de Israel desde que salieron de Egipto. De hecho, comienza diciendo, estos son los viajes de los hijos de Israel, que los viajes es lo que significa el nombre de la parasha, Masé, los viajes. Y comienza diciendo, ¿no?, que habían salido de la tierra de Egipto por sus legiones o por sus ejércitos, por medio de Moisés y Aarón. Y luego nos comienzan a decir parte o lugar por lugar por donde fueron pasando. Primero recuerda desde allá de Ramsés, cuando estaban en Egipto, que partieron en el mes primero, en el día 15 del mes primero, al siguiente día de la ofrenda, o sea, el mes, por eso es el día 15, la ofrenda, el Pesaj, la Pascua se hace el 14 en la tarde, y el día 15 salieron. Y si te parece, Gabo, voy a mencionar nada más los lugares, aquí los tengo subrayados, los lugares por donde fueron pasando. Si tienes algún comentario sobre alguno de los lugares, pues me haces un alto y platicamos sobre eso. Claro. Entonces, salen de Ramsés, llegan primero a Sucot, ahí acampan, de Sucot se van y llegan a Etam, de Etam van a Pijariot, de Pijariot se van acamparon delante de Migdol, de ahí de Migdol partieron y se fueron delante de Jajirot, desde ahí se fueron al desierto de Etam, después acamparon en Mara, después de Mara se fueron a Elim, y aquí en Elim pone un comentario, aquí en la Torah dice, en Elim había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, que pues yo creo que números bien interesantes, ¿no? Y bien importantes. Claro, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque hay que recordar lo que sucedió en Mara, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sucedió en Mara? El agua. El agua, exactamente. Y entonces, fíjate cómo primero nos habla de 12 manantiales de agua y 70 palmeras, ¿no? Y fíjate que es Uh-huh. muy interesante esto porque tanto los manantiales como las palmeras se sustentan unos a otros, mientras que las palmeras dan fortaleza al suelo. Hay que recordar que la raíz de la palmera es muy profunda. Y Uh-huh. el manantial de agua también fortalece a la palmera. Entonces, no es casualidad que se nos hablen de 12 manantiales de agua, que evidentemente se refieren a las 12 tribus de Israel que van pasando por ahí, y 70 palmeras. ¿Qué implica el número 70? Las Las naciones. naciones, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Ahí, ahora sí que, ¿cuánta información podemos sacar de aquí? ¿Qué es lo que Dios está insinuando respecto a la relación que hay entre Israel y los gentiles? Muchas veces pensamos que son dos cosas completamente separadas, pero hay que recordar que en el plan de Dios, las 12 tribus van a quedar dispersas entre los gentiles y al revés, para fortalecer al pueblo que se entienda en ese entonces o en ese momento histórico como el Israel de ese momento, ¿no? Entonces, Uh-huh. es como una simbiosis muy interesante. ¿Y por qué en el contexto de las aguas amargas? ¿Y por qué lo menciona, no? Claro, O sea, exacto. porque está diciendo nada más, pasaron de aquí y luego se fueron para allá Sí, es y de como, repente hace un ajá, alto y... exacto, es como si te dijera, no, y pues ahí había, no sé, 4 piedras y 8 rocas y un musgo. Pues sí, bueno, y eso cuál es el punto, ¿no? Porque hay que recordar que la parasha se llama masé, que significa movimientos, ¿no? Uh-huh. O paradas que Ya. hicieron, o viajes, exactamente. Entonces, ¿por qué mencionar el tema de las palmeras y de los manantiales, ¿no? Oye, clávate ahí, y luego le buscas, le rascas y por lo pronto dice, y yo aquí voy a seguir Ah, diciendo, ¿no? bueno, No, o sea, digo, así como que así lo veo, ¿no? Ahí está claro. ese comentario y ahí si quieres búscale y sigue después de eso, sigue diciendo los demás lugares, ¿no? Claro, claro, exacto. Entonces, ¿algo más de eso, Gabo? No, no, yo creo que ¿No? eso es algo para pensar, nada más que lo ponemos ahí sobre la mesa. Sí, digo, pues está hablando
ahora sí que de todo el mundo, ¿no? Que Exacto. todos son invitados. Sí, exacto. Entonces, bueno, de ahí de ese lugar de Elim que pasaron por ahí, llegaron al mar, acamparon junto al Mar Rojo, del Mar Rojo se fueron al desierto de Sin, del desierto de Sin partieron y llegaron a Dofka, de Dofka llegaron y acamparon en Alush, de Alush a Refidim, de Refidim se fueron a Sinaí, que aquí vemos el desierto de Sin, luego el desierto de Sinaí y después más adelante vamos a ver el desierto de Tzin con T al principio. Ujú. Realmente escuchaba ahí unos arqueólogos que decían que muy probablemente se referían al mismo desierto, pero visto de diferentes ángulos, a lo mejor cruzando una u otra montaña, porque pues, los nombres son muy parecidos y por la zona por la que anduvieron, es una posibilidad. De hecho, de todos estos nombres que estamos leyendo, muchos es la única vez que se mencionan en la Torá o en algún libro histórico. Hay otros que actualmente se siguen llamando igual, que nunca cambiaron de nombre. Entonces sí es complicado realmente tratar de ubicarnos en un mapa y decir con toda seguridad, esta es la ruta, porque no conocemos muchos lugares, ¿no? Ya cambiaron muchos nombres. Entonces, bueno, de ahí del desierto de Sinaí se fueron a Kibrot Hatava, después a Hatzerot, a Ritma, Rimón Pérez, Libná, Rizá, Quejalta, Jarsafer, Jardá, Maghelot. De Maghelot se fueron a Tajat, después a Tajar, Mitka, Hashmona, Moserot, Benei Yacan, Jor Aguidat, Yotán, Arboná, Etzion Gaber, y después llegan a ese otro desierto, a Tzin, que es Kadesh. Claro, que Kadesh, Memo, acuérdate que todavía existe ese lugar hoy por hoy. De hecho, está ubicado las cuevas de Kadesh Barnea, lo pueden encontrar en internet como Kadesh Barnea, que fue precisamente donde Moisés se cree que acampaba cuando cuidaba las ovejas de su suegro. No, este lugar todavía existe hasta la fecha, está prácticamente en una parte en la que se pega la península del Sinaí con Israel, un poquitito más abajo, muy cerca del desierto de Israel. Sí, Muy entonces si bien. te fijas, nos habla ahí de la península del Sinaí y luego ya inmediatamente nos va a empezar a hablar de Edom, porque ahí fue donde empezaron a subir para darle la vuelta al río Jordán, prácticamente empezaron de abajo hacia arriba, van por el Mar Muerto, van subiendo hasta Galilea, suben y ya por Siria cruzan otra vez. O sea, fíjate, en distancia en auto te haces 7 horas, entonces se aventaron sus semanitas, ¿eh? Claro, digo, y pues eran muchísima gente, ¿no? Hay niños, Exacto. ancianos, animales, posesiones, pues sí, debe Sí, haber y estado. fíjate que de pronto ese es un tema importante porque de pronto como que vemos el capítulo así y no lo brincamos, ¿no? Pero Ujú. obviamente esto le da mucha más fuerza al relato, si bien es cierto como tú decías hace rato, muchos lugares ya hoy pues no los podemos ni siquiera ubicar en un mapa. Sí, había una referencia, ¿no? De que había Ujú. una historicidad ahí, ¿no? Entonces es obvio que para la gente de esa época pues eran lugares claros, ¿no? O sea, todavía en la época de los reyes seguramente estos lugares tenían el mismo nombre, entonces era un testimonio para todas las naciones decir, oye, ¿cómo ellos anduvieron en esos lugares? Hay que recordar que estamos hablando de un desierto en el que no crecía nada, Memo, ¿no? Ujú. Entonces, perdón, entonces pues sí, fue todo un suceso, ¿no? O sea, este no era un testimonio menor o es una declaración muy fuerte, ¿no? De todos los lugares por los que pasaron. Claro, ¿no? Y imagínate saber la historia de cada uno de esos lugares, ¿no? Que hubiera ese libro de qué pasó en este lugar y qué pasó en aquel lugar. Claro. Estaría bien interesante. Entonces, bueno, ahí de Kadesh, dice, se van al monte Or, como comentabas, en el confín de la tierra de Edom. Ahí fue donde murió Aarón, el Exacto. sacerdote. Dice en el año 40 de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, o sea, ya casi a punto de entrar en la tierra prometida, y nos especifica, murió en el mes quinto, en el día primero del mes, y nos dice la edad en la que falleció Aarón, 123 años. Entonces, pues ahí nos dan ciertos datos que
si juntamos estos con otros datos que podemos ver en Deuteronomio, en Éxodo, en Levítico, pues es de donde se pueden empezar a hacer cuentas de cuánto tiempo pasó y todo esto, ¿no? Que me acuerdo allá que preguntaba Marco en Sí, hace exacto. como unas 3 semanas, que cómo Exacto. sabíamos. Bueno, pues de aquí nos podemos más o menos dar cuenta. Aquí digo, ya no se especifica, ¿no? Ya habían pasado 40 años. Después de ese suceso, se van a Tzalmona, Punón, Obot, Abarim, que está en la frontera de Moab, allá con los moabitas, Dibon Gad, Diptaná. De ahí llegaron a los montes de Abarim, delante del Nebo. De ahí se fueron a las etapas de Moab, ya junto al Jardén, frente a Jericó. Acamparon junto ahí al Jardén, después desde Bet Hashimot hasta Abel Hashtim en las etapas de Moab. O sea, ya muy cerca de donde nos habíamos quedado, ¿no? En la última porción. Exacto. Y ya, bueno, relata pues todos esos viajes que estuvieron haciendo. En el versículo 50 dice: habló el Eterno a Moisés en las etapas de Moab junto al Jardín, enfrente de Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y les dirás: cuando hayas pasado al Jardín, ya a la tierra prometida. Y aquí me llama mucho la atención que no es si es que cruzas alguna vez, dice cuando hayas cruzado. O sea, es una afirmación de que va a pasar, ¿no? Sí, fíjate, un comentario nada más aquí, el verso 50 en mi versión dice, habló Adonai a Moshe en las llanuras de Moab, ¿no? O sea, como que se refería a unas llanuras, porque creo Mm, que tu versión traduce diferente, ¿verdad? Estepas, dice. Pues. Entonces, bueno, dice: cuando hayan pasado al Jardín, a la tierra de Canaán, expulsarán a todos los habitantes de la tierra delante de ustedes y destruirán todas sus losas para idolatría. A todas sus imágenes fundidas destruirán y a todas sus aras destruirán. Y pues otra vez llegamos a temas difíciles, ¿no? De que, pues qué gacho, ¿por qué pide que maten a todos, que lo saquen, que Fíjate que sustituye? exactamente es el comentario que hace esta versión, dice, la idea central de este pedido es la de prevenir la reincidencia en la idolatría. Los pueblos que habitaban la tierra de Kenaján deberán ser desterrados, no aniquilados, para evitar la imitación del culto a sus ídolos. Esta prevención ya había sido expuesta en Éxodo 23:24 y 34:1. Ujú. Entonces, fíjate que se llama mucho la atención porque aquí dice desterrados, no dice aniquilados. Órale. Bueno, aquí dice: expulsarán a todos los Sí, habitantes de la exacto. tierra. Sí, igual, sí, es verdad, no dice que los fueran a matar, sino Ajá. que los iban a correr. Y obviamente, pues los que no quisieran, pues ya iba a haber una guerra, ¿no? Sí, y esto también nos pone en la misma situación del día de hoy, es decir, eh, yo francamente, bueno, al menos he tratado de seguir la historia de Israel y no siento que expulsaron a los palestinos, ¿no? O sea, no hay una cosa en la historia o una evidencia que algo que definamos la expulsión palestina, ¿no? Ujú. De hecho, bueno, me tendría que poner aquí a platicar todas las evidencias que hay, pero incluso si ese fuera el caso, ¿no? Incluso si Israel hubiera desterrado a los palestinos, ¿ustedes se imaginan los cananeos de esta época qué opinaban acerca de los israelitas? O sea, ¿ustedes creen que les caía muy bien que los hubieran sacado de la tierra? No, pues claro que no. Entonces, la siguiente pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿cómo debemos enfrentar este mandamiento? O sea, mucha gente te va a decir, o sea, entonces tu Dios te está pidiendo que saques a esa gente de la tierra, y la respuesta, ¿cuál sería? Sí. Ujú. Entonces, nos pone en una posición bien difícil, ¿eh? O sea, tarde o temprano es una respuesta que vamos a tener que responder. Como creyentes, pues así es, ¿no? Y definitivamente va a haber gente que va a decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo no creo en tu Dios, entonces esto te convierte de alguna manera en un fanático, ¿no? Es una posición difícil, es a lo que me refiero. Digo, no me da miedo ni pena, ¿no? Ujú. Pero es una posición que aquellos que están estudiando la Biblia pues se van a enfrentar pronto, ¿no? Entonces, por eso yo siento que aprender un poquito de historia, sobre todo historia moderna sobre el Estado de Israel, sí es un tema importante porque los pueblos desplazados nunca están contentos. Ojo con eso. Y todo el mundo parece apoyar siempre a estos Claro, pueblos porque, desplazados, porque ¿no? digo, finalmente son los desplazados y pues pobres, ¿no?
O sea, Ujú. ¿quién es el malo? Desde un punto de vista histórico o mundano o mundial o como le quieras decir, Es el que desplaza. el que desplaza es el malo y el desplazado es el bueno, ¿no? Ujú. Eso es lo que normalmente se entiende, ¿no? Y Exacto, se ven los comentarios luego, luego, y salen las noticias y las redes sociales y sí, sí es un tema muy complicado y exacto, vemos que pues desde cuándo ya estaba ese mismo problema, ¿no? O sea, no es nada nuevo, no es algo que esté pasando por primera vez, exactamente. si apenas comenzaron a ver las noticias. Entonces, bueno, les pide que los desterren, que saquen a todos esos habitantes que estaban en la tierra, que destruyan todos sus lugares altos para la idolatría, todas sus imágenes fundidas. Es cosa que ya habíamos visto Así en es. el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, que le pedía que hicieran eso a las ciudades que iban a ir a conquistar. ¿Para qué? Para que no cayeran en idolatría, ¿no? Y aquí se me figura que todos esos 40 años que estuvieron en el desierto, pues de alguna u otra forma les servían primero para estar bien con ellos mismos, ¿no? Digo, sí tuvieron sus recaídas y muy fuertes con este tema de idolatría, de ídolos que ellos mismos hicieron, y yo creo que les sirvió como una enseñanza, que vamos a ver que no se les quedó tan pegada, porque van a volver a caer después de un tiempo, pero yo siento que fue una enseñanza para ellos, para no estar a lo mejor apuntando a las otras naciones, y una vez que ya estaban firmes, que ya habían entendido, que habían aprendido, les dijeron, ok, ahora sí, vayan y desháganse de todo eso para que no vuelvan a caer, porque pues también sabe Dios cómo es su pueblo, ¿no? Que es débil para eso y ahí andamos cayendo a cada rato. Claro, y fíjate que aquí hay una pregunta importante y es la típica pregunta que la gente me hace, oye, pero ¿cómo pueden caer si Dios ya les dijo? Y Pues, entonces como, ay, sé que necios, Memo. ujú, Y entonces aquí el punto es, eh, desde esta perspectiva, y Dios lo va a decir en el próximo libro de Deuteronomio, en los primeros capítulos precisamente, o sea, no, Dios no eligió a Israel porque fuera especial, sino al contrario, porque era de los más de lo comunes, de peorcito. lo peorcito era el más pequeño, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué le exige Dios a Israel esto? Oye, pues sabes que pues tú no confíes en las cosas que ves, sino en las que no ves, a sabiendas de que el pueblo no va a cumplir. Y la razón es bien sencilla, es porque todos tendemos a confiar en lo que vemos. Ujú. Y entonces podemos Así. decir, no, pero es que ellos eran bien necios. Pero si tú estás esperando que Dios te conteste y te hable directamente todos los días, a cada rato, entonces tú eres una persona que confías en las manifestaciones. ¿Por qué criticaríamos entonces a Israel? Exacto. ¿No? O Ujú. sea, vamos, si tú necesitas señal tras señal tras señal tras señal, pues entonces cuidado, ¿no? Porque a lo mejor estamos cayendo en el mismo pecado, ¿no? La verdad es que Dios dice, yo te voy a prosperar en todo aquello que empieces, siempre y cuando obviamente sea conforme a su voluntad. Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí el punto es que pone en manifiesto un aspecto de la naturaleza humana que compartimos todos, ¿no? O sea, Ujú. así somos, ¿no? Confías en lo que ves. ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos, ¿no? Esa es parte de nuestra naturaleza. Ojo, aguas Así con eso. es. Ujú. Sí, no nos damos cuenta. Sí, no, no, pero pues así es. Y cuando ya estamos ahí bien embolados con algo. Pedimos ayuda, entonces sí. Ujú. Entonces, bueno, pues les pide que lo saquen, que destruyan todo. Le dice, ahí van a habitar ustedes, porque a ustedes entregué la tierra para que la hereden. Y luego les vuelve a decir, heredarán la tierra por sorteo según vuestras familias, que ya habíamos visto algo de eso la porción pasada. Y hasta aquí les había dicho firmemente, ¿no? Cuando entren, porque lo van a hacer, va a suceder esto. Y en el versículo 55 les dice, pero si no los expulsan, y que vamos a ver que eso también va a pasar, a los habitantes de la tierra delante de ustedes, entonces será que los que dejaron serán como aguijones de vuestros ojos y como espinas en vuestros costados. Y ya cuando estudiemos allá profetas y pues hasta en Deuteronomio vamos a ver que esto pasa, ¿no? No los desterran y ya como tienen aguijones Ahora, ahí. esto no nada más pasa en la época de los reyes, Memo, ¿eh? Habrá que recordar que en 1948, cuando se establece el Estado de Israel, pues ellos deciden hacer acuerdos con algunos grupos y pues les regalan la franja de Gaza, ¿no?
Ujú. Y lo que Y, después se conoció como Transjordania, ¿no? Que prácticamente Israel está en medio, ¿no? Entonces, al lado izquierdo tiene a Franja de Gaza, corran de verdad por un mapa porque esto es importante. A la izquierda tiene Franja de Gaza y a la derecha tiene a lo que se llama la zona palestina, ¿no? Que está ujú. prácticamente a media hora, 20 minutos de Jerusalén, ¿no? En carro llegas en 5 minutos. Y entonces esto se volvió una realidad, ¿no? O sea, esta es prácticamente una profecía en la que dice, cada vez que tú llegues a la tierra y en vez de desterrar a sus habitantes, tengas misericordia de ellos y hagas pacto con ellos, no los destierre, ellos van a ser aguijones a tus costados, ¿no? Y esto se cumplió literalmente, ¿no? ¿Cómo sabemos que esto es real? Y se está Se cumpliendo está cumpliendo hoy ahorita. en las noticias, ¿no? Esta semana, es más, estamos grabando un jueves. Ujú. Esto sucedió la noche del martes al amanecer el miércoles en Israel, ¿no? Y entonces están mandando cuando se les ocurre, ¿no? Y fíjate, la última vez fue en el Día de la Independencia de Israel y fue ahora que se firmó el acuerdo con Irán. ¿No? También Ujú. ellos dispararon, ¿no? Entonces están dispare y dispare. ¿Y qué hace Israel? Pues se protege con este domo de hierro, que el domo de hierro pues en realidad es un programa que evita que los misiles caigan, pero es una molestia constante que está ahí, ¿no? Que dice, Claro. son aguijones en vuestros costados. Entonces, se cumplió antes y se cumplió hoy, y hoy estamos viendo el cumplimiento de esta profecía, y de pronto menospreciamos el capítulo 33 de Números, ¿no? Entonces, Y ojo cómo termina, o el versículo 56 de este capítulo 33 dice, si no lo sacaron van a ser como los van a aguijones, y hostigar. entonces sucederá que tal como yo había pensado hacer a ellos, haré a ustedes. Aguas, Aguas, esto está bien fuerte, ¿no? claro. Imagínate todas las amenazas que hay y todo lo que está ahorita en las noticias, que las cumplan, pues también sería un cumplimiento a esto, ¿eh? Sí, 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 son cosas que luego no pensamos porque nos pasamos el capítulo, pero si lo pensamos y vemos las noticias, definitivamente son tiempos de voltear a ver las noticias las profecías se están cumpliendo en nuestros ojos, ¿no? Ujú. Y no nos damos cuenta. Ok, capítulo 34 aquí nos va a hablar de los límites de la tierra de Israel, y después bueno, algo del sorteo, cómo se van a dar las tierras, y nos va a hablar de los líderes de las tribus. Aquí sobre los límites, pues bueno, si buscamos un mapa ahí en internet, ahí voy a pegar uno en la página, que vienen ahí pues las tribus, cómo van quedando. Nos, pues nos dice igual, cuando ustedes entren en la tierra de Canaán, y vuelve a decir, cuando ustedes entren, o sea, es una afirmación, esta será la tierra que les he de caer por sorteo en heredad, la tierra de Canaán según sus límites será para ustedes, y luego pues ya da una serie de lugares, ¿no? Dice el extremo sur desde el desierto de Tzin, junto a la frontera de Edom, y empieza a decir, y te vas recorriendo por aquí, le subes, le bajas, después nos da Fíjate el que límite oeste. el orden, eso te iba a decir, el orden es muy interesante porque va en el sentido de las manecillas del reloj y primero señala el sur, ¿no? Ajá. Después sigue con el oeste, el norte y el este. Y la verdad no es tan complicado ubicarlo, si ya ustedes están escuchándonos, nada más vean el mapa que debe estar justo abajito donde hicieron clic para empezar a escuchar el audio. Ustedes se van a dar cuenta que cuando se refiere al desierto es lo que actualmente aparece ahí como el desierto del Negev, ¿no? Es el único desierto que está abajo de Israel y ese es exactamente el límite sur. ¿Qué hay después del desierto del Negev? Pues está el Mar Rojo, ¿no? Entonces prácticamente está diciendo, pues ese es el límite, ¿no? Ese Mar Rojo, ese desierto, esa es parte del territorio de Israel. Casualmente, fíjense, casualmente es exactamente los límites que hoy, 16 de julio del 2015, tienen. Y la circunstancia de la que nos habló el capítulo 33, de los aguijones y de los espinos en los ojos, es exactamente la misma. Entonces parece ser que con Dios no hay errores. Ojo con eso. Wow. De hecho ahí dice, fíjate, verso 3, será para ustedes el lado sur, desde el desierto de Sin hasta el límite de Edom. Edom es lo que actualmente conocemos como Jordania, ahí donde está Petra. Y será para ustedes el límite sur desde el extremo del Yamamela, que es el mar salado, no sé si así diga tu versión, Memo, es el mar muerto hacia el oriente.
¿no? Prácticamente nos está hablando del Mar Muerto. Si ustedes van a Israel, si tienen el privilegio de ir, pues la verdad es que el Mar Muerto está a 7 horas de Jerusalén. Y pues sí, es la zona más baja del planeta y pues sí, está prácticamente en el desierto. Ujú. Sí, 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 dice igual aquí también mar salado. Okay. Verso 4. Dará vuelta para usted el límite del sur hacia Malea Kabarim, pasará por Sin y llegará a sus extremos al sur de Kadesh Bernea, saldrá a Hatzat Adar, pasará hasta Atzmón, dará vuelta al límite de Atzmón hacia Nahal, Mitzraim, y llegará a sus extremos hasta el mar. El límite oeste será para ustedes el mar grande, o sea, Ándale. el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo, y que este es un tema también muy importante porque en el verso 5 se nos habla de que hay una cercanía con Egipto y efectivamente hasta la fecha, otra vez al día de hoy, hay una frontera entre Israel y Egipto y mucha de la gente no percibe eso. Y hoy por hoy prácticamente esa frontera con Egipto también la comparte Gaza, ¿no? Entonces ambos Ujú. están pegados ahí a Egipto. Otra cosa importante, bueno, el mar grande, por supuesto, como bien decías tú, es el mar Mediterráneo que comunica con Europa, ¿no? Si están viendo el mapa, pues ahí se van a dar cuenta. Es una vía marítima de comercio muy importante que utilizaban los griegos, los egipcios, bueno, un montón de gente, ¿no? Entonces, quien tuviera el poder y el control de esos mares, Memo, imagínate que controlaba en esa época el comercio. ¿No? El único Claro. comercio es como controlar las aduanas. Entonces, por eso, a lo largo de la historia, esta zona del mundo que conecta 3 continentes, ya hemos hablado de Europa, hemos hablado de Egipto, ¿no? Prácticamente hacia abajo nos conecta con África Ujú. y con el resto de Oriente. Entonces, no es casualidad que Dios les haya dado esta tierra, Memo. O sea, ¿cuáles serán los planes de Dios durante el reino milenial, ¿no? Que abarcan la conexión con 3 continentes? Se va a convertir en una ruta de acceso, de economía, de mercado. ¿Qué va a pasar? Híjole, son las grandes dudas que luego uno tiene y pues esperemos estar ahí. Claro, porque será su pueblo cabeza, no Exacto, cola. exactamente. Ok, entonces, bueno, de ahí sí dice el mar grande su límite, este será para ustedes el límite oeste. Este será para ustedes el límite norte, desde el mar grande, dice, trazarán al límite para ustedes hacia Or-Jajar. Desde Or-Jajar trazarán el límite hacia la entrada de Hamat y llegarán a los extremos del límite hasta Tzedat. Saldrá el límite hacia Tzirón y llegarán sus extremos hasta Hatzar Enan. Este será para ustedes el límite norte. Ok, allá por arriba, Allá por ¿no? allí, arriba es pues Siria y Líbano. Ujú. El versículo 10, trazarán para ustedes el límite desde Hatzar Enan a Tsefam, bajarán el límite desde Shefnan hasta Ribla al este de Anim, bajarán el límite y tocarán el costado del mar Kineret por el este, bajarán el límite hasta el Jardén y llegarán sus extremos al mar Salado. O sea, ahí ya Fíjate le dio que toda la vuelta. nos está haciendo un resumen bien interesante. El mar de Kineret es el actual mar de Galilea, Memo. Sí, Ok. de hecho, cuando ustedes llegan a Israel, si ustedes le preguntan a alguien, oye, ¿cómo llegó al mar de Galilea? La gente no les va a entender, ¿no? Para ellos ese mar, que casualmente otra cosa importante, no es un mar, es un lago, es un lago que se llama el Kineret, ¿no? Entonces, si ustedes quieren ir a Galilea, en realidad tienen que preguntar por Kineret, llegan a Tiberias, a 10 minutos hacia arriba está Galilea, y cuando ustedes están en Galilea, prácticamente ustedes van a ver las montañas de Siria, ¿no? O lo que ellos le llaman los altos, se refieren a los montes altos del Golán, que también han estado en conflicto la semana pasada, incluso creo que se pensaba incluso atacar. Ojo, Siria es precisamente el país en el que actualmente el Estado Islámico anda haciendo de las suyas, entonces aguas con esos datos. Y bueno, ahí en el mapa pues se ve ahí el mar de Cineret, Kineret dice el mar de Galilea, por la parte de arriba y una bolita en medio entre lo rosita y lo amarillo, que serían entre Neftalí y Manasés. Manasés nos vamos a acordar que la semana pasada vimos que del otro lado del río se iba a quedar media tribu de Manasés, que lo vamos a ver 2 veces en el mapa, una adentro de la tierra prometida y otra hacia la derecha. También está la tribu de Gad y la de Rubén. Esas tres
Manasés, Gad y Rubén, que están cargadas hacia la derecha, están fuera de la tierra prometida, fuera Exacto. Que, de que los límites. actualmente sigue siendo Siria y hacia más abajo es Jordania, ¿no? De Ujú, hecho, si te fijas, el mismo mar de Galilea se va haciendo más delgadito hasta que desemboca en el Mar Muerto. ujú, sí. Sí, entonces Y eso va siendo la frontera, ¿no? eso se convierte actualmente en la frontera, exacto. Sí, o sea, por el hecho que marca un límite ese mar, hace que en automático se convierta en frontera, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, en el norte, tenemos el río Bravo, y el mismo río es el que nos sirve como separación entre Texas, ¿no? Estados Unidos y México. Bueno, lo mismo va a suceder en ese caso con el río Jordán, pues que va a partir prácticamente ese territorio. Ahora, otra cosa importante es, ¿por qué, o una pregunta importante es, ¿por qué Dios se queda corto con el territorio? ¿Es este el territorio que Dios le prometió a Abraham? No, era mucho Era más mucho grande. más grande, exacto, pero Dios ya nos había dicho que se los va a dar poco a poco, ¿no? Sí, para Entonces, que no se los comiera las las criaturas. criaturas, entonces, todo el territorio que Dios les ha dado hoy por hoy nunca se ha cumplido, ¿no? Entonces, ¿le mintió Dios a Abraham o en realidad es una promesa pendiente de cumplir, ¿no? Entonces, imagínense el temor de los egipcios o de los sirios o de los libaneses, decir, no vayan a querer estos quitarnos nuestro territorio porque ellos dicen que Dios se los prometió. Entonces, todo Ujú. esto, todos estos elementos, ¿no? Que nosotros leemos y que pensamos que es un tema religioso, para ellos es un tema civil y es un tema de guerras y pueblos y formas de pensar de sus propios vecinos, ¿no? Entonces, aunque estamos hablando de lo que parece ser religión, hay que recordar que para hoy por hoy hay gente para la cual esto representa su vida completa, ¿no? Y son 200 millones de personas las que están allá. Bien, bien importante. Ujú, Entonces, bueno, dice ya en el versículo 12, esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. O sea, después ya que les dio ahí detalladamente de dónde a dónde iba a ser, ya terminé diciendo eso. El versículo 13, entonces ordenó Moisés a los hijos de Israel diciendo, esta es la tierra que la heredarán según el sorteo que ordenó el Eterno, que habíamos platicado de eso en el programa pasado, para dar a las 9 tribus y media. ¿Por qué 9 y media? Otra vez, ¿no? Porque ujú. cuando iban pasando por ahí Rubén, Gad y la media tribu de Manasés dijeron, ya traemos mucho ganado, esta tierra se ve muy fructífera, nos vamos a quedar aquí y con la condición de que los hombres de guerra de esas 2 tribus y media iban a ir a pelear y hasta que no estuvieran establecidas las otras 9 tribus y media en la tierra prometida, bueno, ya se iban a regresar a ese lugar que habían escogido, ¿no? Entonces nos lo vuelve a recalcar aquí, que se iban a quedar ahí, o sea que esto que nos describió se iba a repartir entre esas 9 tribus y media, y después en el versículo 16 nos empieza a hablar sobre los príncipes, los nací, que es un título ya, pues ya fuerte, un nací es príncipe, de cada una de las tribus. Y nos comienza diciendo, habló el Eterno a Moisés diciendo, estos son los nombres de los hombres que harán de heredad a ustedes la tierra, Eleazar el Cohen y Yehoshua hijo de Nun, o Josué el hijo de Nun. Ya aquí ya no se menciona a Moisés, ¿por qué? Pues porque él no va a entrar a la tierra prometida. Entonces dice que va a ser un príncipe de cada tribu, tomarán para hacer la heredad, ¿no? O sea, ya para irlo repartiendo. Estos son los nombres de los hombres de la tribu de Judá. Y aquí comienza con la tribu de Judá, que pues creemos que es una de las tribus más importantes por obvias razones. Y de esa tribu de Judá, el príncipe, el Nazí, es Caleb, el hijo de Jefune o de Jefune. Y cómo puede ser que ya sabemos que Caleb, cuando fue aquel incidente que mandaron a los dos espías a la tierra, pues fue uno de los dos, él y el otro fue Josué o Yehoshua, de los que dijeron sí vamos a poder tomar la tierra, y eso le valió a él y a Yehoshua para ser este contados de que iban a entrar a la tierra prometida. Y desde allá sabemos que este personaje, Caleb, no es israelita de nacimiento, realmente es un extranjero, ¿no? Entonces, ¿cómo
cómo llegó de ser un extranjero a ahora ser un príncipe? En aquel tiempo, cuando lo mandaron como espía, era pues un líder, y ahorita ya no es un líder, ya es un príncipe, ¿no? Y de la tribu, pues, más importante. Entonces, ¿cómo le hizo, no? ¿Qué habrá hecho, qué hizo para ganarse ese puesto tan importante, ¿no? Ahí yo creo que la respuesta a esa pregunta la veo en Números, en este mismo libro, Números 14:24, que entre otras cosas nos dice que tenía una actitud diferente, o en otras versiones dice un espíritu diferente dentro de él, y me ha sido fiel. Estaba hablando Dios, ¿no? Entonces, pues ojo, ¿no? Es un extranjero, no es alguien nacido en la tierra de Israel o del pueblo de Israel, y se coló hasta arriba, ¿no? Hasta mero arriba. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu diferente dentro de él, que pues a veces yo creo no sé si, yo creo que sí, alguna vez que te hayan dicho, es que eres bien raro, Gabo, con todo lo que haces y festejas y sigues, pues en vez de a lo mejor enojarnos o ponernos a pelear, yo creo que es decirle gracias. Claro, ¿qué números, qué me dijiste que era? Números 14:24. Números 14:24. Fíjate que ya checaste que la palabra que se traduce ahí como espíritu, ¿qué me dijiste que era? Diferente. Diferente, ¿no será la palabra Kadosh? 24. Pero mi siervo que lee, por cuanto que hubo en el otro espíritu y fue completamente detrás de mí, lo Ah, llevaré hacia otro la espíritu. tierra. Sí, no, la palabra es ajer, el siguiente. De hecho, fíjate que se traduce también como extraño, ¿no? Aquí la pregunta importante es, ¿extraño a qué? A lo de su pueblo. Sí, a lo Ah, de su pueblo, exacto. él era, vemos que era de la tribu o del pueblo de los queneseos, que en el capítulo 15 de Génesis, precisamente, que preguntabas hace ratito, o sea, esta parte de la tierra que les está dando ahorita en Números 34 corresponde a lo que les había dicho Abraham, y eso fue en el capítulo 15. En ese capítulo 15, una de los 10 pueblos que habitaba dentro de esa tierra más grande que lo que vimos ahorita, estaban entre esos 10 pueblos los queneseos. Y de ahí, de esos pueblos de los queneseos, fíjate, de ahí de donde los iban a sacar, de ahí salió Caleb, hijo de Jefune. Entonces, pues qué interesante, ¿no? Sí, fíjate, Salió sí, de sus costumbres y dijo, ya no voy a seguir a mis dioses, no voy a seguir a mis costumbres, y voy a alinearme y a serle fiel a este Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y no. Jacob, y con eso le bastó para ser contado como del pueblo, ¿no? Fíjate que la palabra que se traduce como que otro espíritu tiene una raíz que en realidad significa estorbar, entorpecer, obstruir, impedir, detener, obstruir o volver difícil algo, ¿no? Órale. Vamos, claro, el camino es difícil, ¿eh? Ujú. O sea, Sí, ser diferentes pues cuesta un montón, ¿no? sí, sí, claro. Y ahorita, bueno, yo creo que en todos los tiempos ha sido complicado. Sí, y luego ser diferente, pero según lo que Dios te exige, pues claro, no, porque eso es bien típico, o sea, incluso Yeshua lo dice, ¿no? En el Nuevo Testamento dice, no puedes meter vino nuevo en odres viejos, es decir, obviamente refiriéndose a nuestra mente, a nuestra forma de pensar. O sea, cuando estudias la Torah tienes que sacudir tu cabeza y vas a dejar un montón de cosas atrás, ¿eh? Ujú. Eso es ser diferente. Así es. Y es Bueno, complicado, y es sí, complicado el ser entendido a veces, y que, bueno, un montón de cosas. un montón de cosas. Y ahora una pregunta que yo me había hecho ya desde hace algún tiempo. Ok, no era de Israel, Caleb, es contado como del pueblo de Israel. Entiendo muy bien ese punto, el por qué es contado, pues le es fiel a Yud-Heh Vav-Heh, sigue lo que él pide, y todo. ¿Por qué es contado como de la tribu de Judá?
O sea, si no es nacido de Judá, ¿por qué no de la tribu de Efraín o por qué no de alguna otra tribu, no? Oh. Realmente no sabemos, no hay un escrito que diga por qué, y una pista la encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 47, del versículo 21 al 23, que hace un poquito de clic con lo que estamos leyendo ahorita de, de cómo se va a dividir la tierra. Dice Ezequiel 47, 21, dice: así dividirás esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel, y echarás sobre ella suertes por heredad entre vosotros y entre los extranjeros que moran en medio de vosotros. O sea, ahí van contados extranjeros, ¿no? Que también si decíamos, ay, pero qué racista Dios porque nada más quiere que su pueblo esté ahí y que saquen a todos los demás. No, bueno, también los extranjeros que moraran en medio del pueblo y que hayan tenido hijos entre vosotros, ellos serán como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. O sea, también son contados, obviamente, los extranjeros que digan: renuncio a todo lo que traía, a todas mis costumbres, todas esas cosas que no van de acuerdo con lo que pide este Dios, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y me voy a ser fiel ahí. Y en el versículo 23 dice: y sucederá que en cualquier tribu donde habite el extranjero, allí mismo le daré su heredad, dice Adonai Yud-Heh-Vav-Heh. O sea que yo me imagino, o comentarios que he escuchado, es que cuando decidió este Caleb unirse al pueblo de Israel, Levi a él mismo, pues agarró su tiendita y dijo: a ver, aquí hay varios Aquí lugares hay donde espacio. acampar, pues aquí me pongo, y pues resultó que era de Judá, y pues fue contado ya como la tribu de Judá, ¿no? Qué interesante, ¿no? Fíjate que, bueno, no sé si me estoy adelantando, pensabas decirlo, también la relación entre Yeshua y Caleb, lo que Claro. representan, híjole, me deja Sí, porque pensando mucho. puede ser sí, o sea, digo, es el príncipe de la tribu de Judá, y pues realmente el Mesías, Yeshua, viene de la tribu de Judá, descendiente de David, y pues puede ser pues una sombra, ¿no? Este Caleb de... Claro, o incluso de esta otra manera, fíjate, dice verso 17, estos son los nombres de los hombres que los harán heredar a ustedes la tierra. Eleazar, que significa Dios es ayuda, que sabemos que este tema de Eleazar, el nombre de Eleazar lo utiliza la Torá de muy seguido cuando es una representación de alguien que busca esposa para su hijo, ¿no? Si te recuerdas, había Ujú. dos personas llamadas El Eleazar, siervo de Abraham. exacto, exactamente, y de Isaac o de Jacob era, no estoy muy seguro, pero dice el sacerdote y Yeshua, ¿no? Que finalmente es el verdadero nombre de Jesús. Y De entonces Josué. fíjate, de Yehoshua, entonces qué importante es que Yehoshua entrará a la tierra, a ocupar la tierra, pero no sin ayuda de un ex gentil. Ujú. O sea, esta profecía en Ezequiel está prácticamente reflejada cuando dice: y Judá ya no discutirá con Efraín, y Efraín ya no se enojará con Judá. O sea, finalmente van a hacer las paces, ¿no? Entonces, si como creyentes estamos criticando constantemente a los judíos, ojo, porque a lo mejor no somos parte de la profecía de Ezequiel, ¿eh? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ok, bueno, entonces Caleb de la tribu de Judá, nací el príncipe de la tribu de Simeón, Samuel hijo de Amigud, de Benjamín, Eliad hijo de Quilzón, de Dan el príncipe, Buquí hijo de Yogili, de los hijos de Yosef, de José, Manasés el príncipe de Manasés, Janiel hijo de Efod, de la tribu de Efraín, el príncipe Kemuel hijo de Shiftán, de la tribu de Zebulón, el príncipe Elitzfán hijo de Parnaj, de Isahar el príncipe Paltiel hijo de Asán, de Asher el príncipe Ahiud hijo de Shelomí, y de Neftalí el príncipe Pedahel hijo de Amihud. Esos son los 12 príncipes a los que se les iba a hacer entregar la tierra.
ahí terminamos el capítulo 34, nos pasamos al capítulo 35, ya llevamos un buen tiempecito, nos faltan 2 capítulos, vamos a meterle velocidad. Ujú. Aquí el capítulo 35 nos va a hablar sobre la heredad de los levitas, que sabemos, pues a esta tribu de los levitas no iba a tener una heredad tal cual de que le fueran a dar un pedazo de tierra como a todas las otras tribus. Sin embargo, le dice Dios a Moisés, ordena a los hijos de Israel que entreguen a los levitas de la heredad de su posesión, o sea, de la parte de tierra que te tocó, ciudades para que habiten y ejidos para las ciudades en su alrededor entregarán a los levitas. Entonces dice, estas serán las ciudades para que ellos habiten y sus ejidos serán para sus bestias, sus animales, bueyes, vacas, etcétera, su patrimonio y todos sus animales. Dice que estas ciudades que les iban a dar, que más adelante dice que son 40 y 8, son 48. 8, Sí. ok, 48 en total. Cada una de ellas dice que iba a medir, aquí dice 2000 amot, que en otras versiones Codos, ¿no? que normalmente ya traducen a algo más conocido, decía 1000 metros. Mm. Yo creo que el metro pues es más fácil de ubicar. Sí, y es que sabes que el tema del codo también es muy discutido porque dependiendo, vamos, hoy por hoy no sabemos exactamente cuál es el tamaño de un codo. En Roma, por ejemplo, un codo medía de una manera, en Grecia de otra, entonces pues no estamos muy seguros de la distancia, pero parece ser que eran como ejidos o ranchitos, ¿no? Y alrededor de ellos pues ya se desarrollaba toda esta actividad. Así es. Entonces, bueno, en esa otra versión dice 1000 metros, más, y para darnos más o menos una idea, y 1000 metros cuadrados, ¿no? Porque dice 1000 metros hacia el lado sur, 1000 metros hacia el lado oeste, 1000 metros hacia el lado oeste y 1000 metros hacia el lado norte, ¿no? Y en medio iba a estar la ciudad. Entonces estaba la ciudad de los levitas y alrededor, pues todos los animales que tenían, todo lo que sembraban también para comer ellos mismos. Y de aquí, de este versículo 5 es de donde alguna de las leyes de Shabbat, hablando del judaísmo ortodoxo, es que se dice o está prohibido que salgas de tu casa una cierta distancia. Entonces de aquí, de este versículo 5 es de donde se saca esa distancia que los judíos ortodoxos respetan hasta ahorita, ¿no? Incluso hay judíos caraítas y que también siguen estas medidas, y los dos lo sacan de aquí. Como dices, las medidas que aquí menciona, algunos lo interpretan de una forma o algunos de otro según pues el tipo de medida que estén manejando. Entonces, pues es lo que consideran en el judaísmo ortodoxo, que si sales de tu casa, vamos a decir 1000 metros, 1 kilómetro a la redonda, bueno, pues puedes ir a lo mejor a caminar ahí cerca, si tienes un parque o algo así, pero más de esos 1000 metros, de ese kilómetro cuadrado, ya se consideraría como que estás quebrantando el Shabbat. Eso en una colonia ortodoxa o la gente que sigue ese tipo de leyes de la ortodoxia. Digo, nada más por si alguna vez habían escuchado esa ley o ese comentario, bueno, de aquí es de donde se saca. Y después nos habla de entre las ciudades que le dieron a los levitas, nos habla que va a haber unas ciudades que se llamarán ciudades del refugio, y nos va a desarrollar mucho este tema, que alguna vez, si mal no recuerdo, lo habíamos tocado muy por encimita, y básicamente aquí nos va a dar leyes sobre esas ciudades del refugio. ¿Qué son las ciudades del refugio? Dice que van a ser 6 ciudades. De esas 48 que le iban a dar los levitas, 6 de ellas iban a ser ciudades del refugio. Y en ellas, ¿quiénes iban a ir o para qué iban a servir? Pues eran, como su nombre lo indica, una ciudad para refugiar a gente que mataba a alguna persona por error, ¿no? O sea, que no había sido algo premeditado. Dice que no se hubiera encontrado, o que no
se viera en un juicio que hubiera utilizado un pues una herramienta de pues dice que de fierro, de una piedra, de una madera, que no hubiera precedentes de que tenían odio entre sí esas dos personas, o sea que realmente ahí podía correr si por error mataba a alguien a otra persona, no sé, ibas caminando, te tropezabas y le pegabas a la otra persona y la otra se caía y se pegaba en la cabeza con una piedra y moría. Bueno, había lo que se llaman los vengadores de la sangre, que una persona de la familia de la persona que murió tenía todo el derecho de ir y matar a la persona que había matado, ya fuera por error o no por error, tenía ese derecho. Entonces, para que no muriera la persona que había matado por error, pues tenía esa oportunidad de correr a una de esas 6 ciudades del refugio, que también pues nos dice ahí más o menos la ubicación, que tenían que estar cerca, creo que a menos de un día de distancia, ¿no, Gabo? Sí, así es. Sí, para Este, que no caminaran tanto en Shabbat. o para Según la que no los interpretación alcanzaran, rabínica. ¿no? Entonces, si entraba a esa ciudad del refugio, bueno, pues ahí se refugiaba, no tenía derecho ese vengador de la sangre de la familia de la persona que había muerto de entrar ahí a matar al homicida, aún y que hubiera sido por error. Y había un juicio, ¿no? O sea, no nada más era de que llegaran y no, pues la verdad es que no quería y ya, bueno, pásale y ya todo olvidado, sino había un juicio y da pues reglas también, que si había dos testigos que hubieran visto que realmente había sido algo, un asesinato en vez de una muerte por error, pues la persona era puesta a muerte, ¿no? Porque dice que no. Dice en el versículo 30, dice, todo el que matare a una persona conforme a testigo será matado el homicida. O sea, no, ahí no había vuelta de hoja, ¿no? Si había dos testigos, no por si había un solo testigo, el caso seguía abierto. Si había dos testigos que declararan que sí, habían visto que había sido un asesinato, la persona tenía que ser puesta a muerte sin más ni más. También dice que no había forma de dar un rescate para que no muriera la persona, o sea, no era negociable, y tampoco había forma de pagar un rescate para que si había sido una muerte por error, por accidente, y, y corrías a esa ciudad del refugio para preservar tu vida, para que no murieras, tenías que esperar hasta que el sumo sacerdote que estuviera eh, rigiendo en ese tiempo muriera. Ya una vez que el sumo sacerdote moría, bueno, ya como que era perdonada tu ofensa, tu El error, asesinato por error, ¿no? ajá, el asesinato por error, porque aun y que fue por error, pues la sangre llama, ¿no? La sangre, juzga. Entonces tenías ese periodo que realmente, pues yo creo que era algo complicado, ¿no? Y yo creo que pasa pues en la actualidad, si llegas a matar a alguien por un accidente, puedes ir a parar a la cárcel sin problema, Claro, aunque no hayas tenido la culpa. y fíjate qué interesante que la palabra que acabas de utilizar, Memo, la palabra cárcel. Yo no sé si la gente está percibiendo que de pronto el tema se puso raro. Ujú. No, o sea, de pronto estamos hablando muy bien de la bondad, de cómo hacer el bien a los demás, y de pronto este tema de las ciudades de refugio y el que asesine, que se vaya, o sea, ¿de qué nos está hablando la Torah? Hay que entender que el libro que estamos leyendo, ¿no? Y cuando me refiero al libro me refiero a la Torah como libro, más que una religión nos está hablando de un sistema de vida, ¿eh? O sea, y que Una es constitución, una constitución, y qué interesante que en esta constitución nos demos cuenta que las cárceles no tenían rejas. Es más, exacto. la cárcel es un centro de estudio de la misma Torah. Ujú. Imagínate lo que eso generaría en los presidiarios, ¿no? O cómo se dice, en la gente que está en la cárcel hoy, ¿no? Que fueran forzados a estudiar la Torah. Pues, un gran cambio. Claro, es un gran cambio y por supuesto es utópico, es irreal, mucha gente me dice, bueno, Gabriel, ¿y quién va a hacer esto?
O sea, esto el ser humano nunca lo va a hacer claro. El ser humano por sí mismo ni puede ni quiere hacerlo, ¿no? Ujú. Una vez escuché o vi un documental de en la India hay algo así. Obviamente no van y les enseñan la Torah, Claro. pero tenían cárceles abiertas que podían salir y entrar. Sí, estaba interesante el concepto. Claro, Pero sí, prácticamente claro, se o está sea, obligando al asesino pues a que se vaya a estudiar la Torah porque pues es lo que hacen los levitas, no cosechan la tierra, enseñan la Torah. O sea, imagínate cómo salía la perspectiva de vida que traía aquella persona que salía de esa cárcel, entre comillas, ¿no? ¿y cómo sabemos que no tenían barrotes o que no, bueno, ya entraste, ahora sí ya no puedes salir? En el versículo 26 dice, pero si saliera el homicida involuntario fuera del límite de la ciudad de su refugio, y todavía el sacerdote, el Cohen, no hubiera muerto, entonces si el vengador de la sangre del familiar de la otra persona se lo encontraba fuera de la ciudad del refugio, tenía todo el derecho de matarlo y no iba a ser juzgado. Entonces se podía salir tranquilamente, ¿no? Y yo, bueno, no sé si esto sucedió o no, que se saliera la gente, porque pues también era, te vas a la ciudad del refugio y pues renuncias a tu vida, ¿no? A tu vida como la conocías, al menos, porque pues vas a estar ahí, tienes que estar ahí adentro, tienes que estar estudiando la Torá, no sé, me imagino que la familia podía irse a vivir allí, no tengo ese dato, pero pues sí, era un cambio de vida muy fuerte, ¿no? Sí, exacto. Entonces en el versículo 33 dice, no pondrán culpabilidad en la tierra que ustedes están sobre ella, porque la sangre pone culpa en la tierra. O sea, la sangre llama, ¿no? Y la sangre te va a pedir cuentas. Dice, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino con la sangre de quien la derramó. No impurificarás a la tierra que ustedes habitan en ella, en la cual yo manifiesto mi presencia en medio de ella, porque yo, el Eterno, manifiesto mi presencia dentro de los hijos de Israel. Qué, qué fuerte Claro. enunciado, ¿no? Manifiesto mi presencia dentro de los hijos de Israel. Entonces, bueno, la teología del reemplazo y todo eso hay que ponerla en tela de juicio. Exacto. Y ya por último, para terminar este libro de números, Bamidbar, llegamos al capítulo 36. En el capítulo 36 nos va a hablar sobre las leyes, sobre el matrimonio de hijas que heredan posesión. Y vamos a ver el caso que vimos en la porción pasada de las 5 hijas de nombre Mahlat, Istra, Jogla, Milca y Noa, que eran hijas de Tsefocloat, de la tribu de Manasés, que habían ido con Moisés, con Eleazar y con todo, a enfrentar toda la congregación y habían ido a poner su caso, ¿no? Decir, oye, nuestro padre murió, no participó en aquellos casos en los que hubo una plaga y que haya muerto por eso, era justo, pero no tuvo hijos, entonces tenemos derecho o no tenemos derecho de heredar tierra de mi padre, porque pues habíamos visto que los hijos varones eran los que heredaban la tierra del padre. Entonces en este caso eran puras mujeres que lo normal era que no iban a heredar, pero al no tener hermanos tenían derecho de heredar la tierra. Y ya después da otras leyes, ¿no? Que si no tenía hijas, al hermano del padre, y así se va a ciertos familiares. Entonces llegan ahorita con este caso, ya les heredaron la tierra del padre de esta tribu de Manasés, y ahora surge otro problema, porque las mujeres al momento de casarse pues pasaban a tomar la tierra de su esposo. O sea, y si se casaban estas mujeres de la tribu de Manasés con un hombre de la tribu de Efraín, pues la tierra que le tocara a esa mujer de Manasés
pues también pasaba a ser de su esposo de Efraín, y entonces dice, y en el año del jubileo, ¿qué va a pasar? Pues la tierra va a irse y ya va a pertenecer a la tribu de Efraín, entonces la tribu de Manasés va a perder tierra, y la heredad de nuestro padre pues se va a perder. Entonces preguntan otra vez qué hacemos, ¿no? No sé si me expliqué Es confuso, sí es confuso esta explicación. Sí, de hecho, pues, si te fijas, yo me quedé calladito porque se me hace complicado explicarla. Pero sí, como que el problema de las mujeres de la familia de Zelofejad pone de manifiesto que así como ellas se pueden quedar sin tierras al irse a otra tribu, ¿no? Y hacer desaparecer a la tribu a la cual originalmente ellos pertenecían, del mismo modo al revés, ¿no? Ellas al casarse con una persona de otra tribu y luego ser el año del jubileo, pues ellas regresaban a su propiedad actual e iba a suceder lo mismo pero al revés, ¿no? Entonces, pues, la respuesta de Dios eh, es eh, es confusa para la sociedad de hoy, Memo. No sé si lo has pensado. O sea, ¿cómo me Ujú. limitas con quién me voy a casar? Exacto. Y no esa respuesta es para ese caso en particular. O sea, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cómo le hacemos para que no se pierda la tierra y que no se pase a otra tribu? Bueno, pues cásense con hombres de su misma tribu, ¿no? O sea, busquen hombres de la tribu de Manasés, y entonces cuando llegue el año del jubileo, pues la tierra, la heredad se va a quedar en la misma tribu, y asunto arreglado. Y digo, y no pensemos que pues era una tribu de 15 personas o Claro. de 50 personas, eran muchísimas personas, cientos de miles de personas, pero pues sí se les pone ahí como que un límite, ¿no? Bueno, si se casan con esto, van a evitar ese problema. No les está diciendo o no les está poniendo un límite de tiene que ser así, sino les está dando una solución, que a fin de cuentas ellas toman esa solución, esas 5 hijas hacen como se les aconsejó y se casan con, pues dice, básicamente primos, aunque pues yo creo que primos lejanos, ya ahorita digo viendo y la cantidad de familia que eran, y resuelven el problema, ¿no? Y se quedan casados, pero sí me ha tocado escuchar a personas que piensan o que de aquí entienden que en las tribus de Israel era una obligación casarse solamente con otras personas de la misma tribu, ¿no? Que no podían andar brincando entre las Entre tribus. tribus, sí. Eso no es una prohibición para nada, simplemente fue un consejo para resolver un problema que Territorial, ellas ¿no? fueron, exactamente, un problema territorial, que ellas fueron a pedir un consejo, ¿no? Oye, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, está esta solución, si quieren, síganla, y si no quieren, pues está bien, y siguieron el consejo, ¿no? Este, y pues ya, acabamos el libro. Órale. Se acabó el libro de Números. Capítulo 36, pues bueno, vamos a leer el versículo 13 ya 13. para terminar. Dice, estos son los preceptos y las justicias que ha ordenado el Eterno por intermedio de Moisés a los hijos de Israel en las estepas de Moab, junto al Jardín de frente a Jericó. Y ahí termina el libro de Números 4. Nos deja muy a la expectativa de, bueno, están justo antes de cruzar. ¿Qué sigue a continuación? ¿Qué pasó? O sea, a mí lo que me gustaría es que la gente pensara, bueno, ¿qué pensó Moisés cuando se le dice, ok, sube a la montaña, desde ahí vas a ver la tierra y ya ibas a morir? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué pensarían? ¿Qué dirían? ¿Qué hablarían? ¿No? A lo mejor sería un buen ejercicio preguntarle a la gente que esta semana que viene, pues piensa en eso, ¿no? Eh, ahora sí que cuál es tu última voluntad antes de subir. ¿Tú qué harías? ¿No? Para ver en la siguiente sesión qué fue lo que decidió hacer Moisés. Ok, muy bien, pues lo dejamos de tarea. Ándale, ya empezamos a Y encargar tarea. y les encargamos las planas, nos las mandan por mail. No se crean. Pues entonces,
por la próxima semana, el próximo Shabbat, estaremos estudiando la porción llamada de Barim, ya en el libro de Deuteronomio, que serían los capítulos 1, 2 y 3 de este libro de Deuteronomio. Y pues, si no hay otra cosa, si no hay otro comentario, muchas gracias por haberse quedado con nosotros estos 4 libros. A mí me han servido bastante, he aprendido mucho y pues espero seguir aprendiendo más, y luego con los profetas, pues más. Sí, pues ya lo creo. Pues muchas gracias por todo, Gabo, gracias por tu tiempo. No te apures. La noche es corta. Sí, pero no, dicen la noche es joven, pero yo no. No, bueno. Muchas gracias, Memo, ahí saludame a Paula. Claro, ahí nos estamos viendo, nos escuchamos la próxima semana. Oye, no mandamos saludos, nada, ¿verdad? Ahora. Si tienes saludos, adelante. No, pues saludos Elizabeth, sé que está escribiendo, no te he podido seguir mucho. Saludos a la gente de Ecuador también, que veo que también ahí por ahí aparecen en las gráficas. Shalom.